Implementemos la práctica de la meditación como herramienta de materialización o de manifestación y transformemos todo lo que queramos en nuestra vida. Hablemos de eso en este video. Hola, estoy muy emocionada por estar aquí de nuevo. Mi nombre es Pilar, así que en el video de hoy quería hablar de un tema que realmente ha transformado mi vida, que ha cambiado por completo todas las esferas de mi vida y por eso lo quería compartir con ustedes. Para entender en qué manera puedo yo transformar mi vida, primero tengo que entender quién soy yo, cuál es mi esencia. Bueno, quería compartir con ustedes una representación de lo que ustedes y yo somos. Quizás muchos nunca han visto lo que son en esencia o lo que somos en esencia. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue reconociéndose? Bueno, eso es lo que ustedes y yo somos. Les presento a su esencia. Somos todos esferas de luz, somos esferas de amor. Y en realidad somos una sola inteligencia, somos uno solo. No se puede dividir lo indivisible. Tanto ustedes como yo estamos unidos a la fuente a través de una energía que digamos que en religión se conoce como el espíritu y lo que está dentro de nosotros se conoce como el alma. Pero nosotros somos tan grandes, esa esfera que acabamos de ver ahí es tan grande, que si pudiéramos ver con nuestros ojos espirituales, nos daríamos cuenta que en realidad somos tan grandes que ocupamos kilómetros y nuestro cuerpo es tan chiquito que no cabe nuestra esencia dentro de nuestra parte física. Resulta que todo lo que existe es energía de amor, como ya sabemos. Y cuando la energía es más densa, lo que pasa es que existe en diferente frecuencia. Cuando la energía es más densa, se experimenta como naturaleza. Cuando la energía es más sutil, se manifiesta como agua o, en el caso del animal, también toma un cuerpo emocional. Ahora, cuando se quiere experimentar y se quiere reconocer y quiere recordar quién es, toma un tercer cuerpo que se llama el cuerpo mental o el ego, que ya sabemos que cuerpo mental y ego es lo mismo. Y se manifiesta como humano. Resulta que a todos, absolutamente a todos, nos llega exactamente la misma cantidad de energía, porque todos somos iguales, pero depende de nosotros brillar más o menos de acuerdo al nivel de resistencia que tengamos, digamos, en reconocernos. Una vez entendemos que todo lo que está dentro y fuera de nosotros es energía, ahora sí podemos entender de qué manera podemos transformarnos. En física cuántica se habla de que nosotros somos en un 99.9999% energía y tan solo el restante 0.0001% es materia. Y que dicho sea de paso, este mundo físico es más energía que materia. Y a mí me gusta siempre decir que no hay nada más real que lo que no se ve, porque mucha gente y no es que los quiera juzgar, pero el punto de vista de muchas personas es que lo real es lo que se ve y lo que se ve es lo menos real. Ya sabemos que somos muchísimo más de lo que podemos experimentar con nuestros sentidos físicos. Tiene sentido entonces que como no teníamos conciencia de lo que estábamos haciendo, de lo que estábamos viviendo, estábamos creando una vida de dolor, de tristeza, de agonía, de frustración, de miedo, porque claro, toda la programación que tenemos en la mente ha sido lo que ha reflejado nuestras experiencias, nuestras vivencias y nuestro mundo. Ahora la pregunta aquí es, ¿podemos cambiar ese sistema de creencias para que ahora manifestemos lo que queremos, para que manifestemos en favor de nosotros y no en contra como lo hemos hecho durante toda la vida? La respuesta es claro que sí. Todos tenemos un sistema de creencias que a través de algo llamado neuroplasticidad se puede reprogramar, se puede recablear. Es decir,
Digamos que las neuronas están conectadas de esta manera y cuando tú intentas cambiar ese sistema de creencias o cuando creas nuevos patrones, nuevas creencias, le ordenas a tu cerebro que forme nuevas redes neuronales. Sucede que todo lo que vivimos afuera es porque lo tenemos adentro. Es decir, nosotros creamos, y no solo que creamos, sino que recreamos todo el tiempo las mismas experiencias porque no sabemos de qué manera crear una vida diferente. El sistema de creencias que tenemos nosotros hace que cuando le presentemos una vivencia o una experiencia al cerebro, ese sistema de creencias lo que hace es que las reproduce, es decir, el cerebro funciona como un espejo y la mente lo que cree es que tú quieres vivir más de eso. La mente siempre te dice que sí, entonces la mente busca de qué otras maneras puede darte eso que tú le estás dando. Así que se convierte en un ciclo de nunca acabar, de carencia, de problemas, de enfermedades, de malas experiencias. Y por eso es que es tan importante crear de manera consciente. Digamos que existe algo que se llama la escala vibracional y nosotros durante toda la vida hemos estado creando desde emociones de muy baja frecuencia, donde está el miedo, la culpa, la venganza, el dolor, la ira, la culpabilidad, la victimización. Ahora, cuando nosotros empezamos a crear de manera consciente, lo que hacemos es que subimos en esa escala y empezamos a tener la vida que queremos porque empezamos a crear desde el amor, desde el agradecimiento, desde la libertad, el gozo, la alegría, la unidad. Y aquí es donde viene la gran pregunta: ¿cómo hago para cambiar entonces mi sistema de creencias? Resulta que hay muchas maneras de hacerlo. Hay muchas maneras de hacerlo. Hay infinidad de técnicas hoy en día que se habla tanto de las leyes espirituales, de la ley de asunción, la ley de atracción. Hay infinidad de técnicas. Ahora, lo que para mí ha sido, digamos, más transformador, más renovador, más que ha tocado mis emociones, mis fibras, mi alma, mi subconsciente, por supuesto, es la meditación. Cuando tú utilizas la meditación como una manera de comunicarte con tu fuente de forma diaria, cambias tu vida por completo. Y esa es mi invitación el día de hoy. Yo quiero que todos nos volvamos muchísimo más conscientes de lo que somos y de la capacidad de transformación que tenemos, pero que no nos hemos dado cuenta porque nunca nos enseñaron. Y ahora lo podemos hacer. Y lo podemos hacer, por ejemplo, a través de la meditación. ¿Por qué yo hablo e insisto tanto en la meditación? Porque la meditación para mí es la manera más directa que tenemos de comunicarnos con nuestra fuente, con el amor que somos. Pero para que la meditación funcione, debemos entrar con una conciencia pura. La forma de hacerlo es entonces, digamos que dejando de lado 3 condiciones: el cuerpo físico, el espacio y el tiempo, porque no te sirven de absolutamente nada. La intención es que entremos a crear desde la nada, desde la nada. Entramos allí y nos comunicamos con el vórtice en donde existen, bueno, el vórtice o el campo cuántico o como lo quieras llamar. Y empezamos a crear una vida con conciencia. En física cuántica se habla de que todas esas probabilidades de las que estaba hablando y donde ya existe tu yo ideal y tu yo con dinero, tu yo con viajes, tu yo con experiencias, tu yo con, no sé, ciertas habilidades, ya existe allí. En física cuántica esas probabilidades se traducen como ondas y allí residen las partículas subatómicas, que son la parte más chiquita que nos compone. Esas partículas subatómicas tienen inteligencia, la inteligencia universal, evidentemente, son inteligentes. Y ellas tienen la capacidad de responder a nuestras órdenes. Lo que nosotros debemos hacer entonces para darle órdenes a esas partículas subatómicas y que ellas se materialicen y vengan acá a este campo 3D es observarlas. La condición para que nosotros podamos manifestar es que a través de la meditación
observemos esas partículas subatómicas y así ellas se organizan. Resulta que, ¿qué significa observar? Imaginar, nada más. Imagina sin límites, imagina el escenario, imagina dentro de esas infinitas probabilidades qué es lo que tú quieres vivir. Mantente allí, mantente observando con todos tus sentidos físicos agudizados, que no los estás utilizando, pero sí de forma energética. Haz de cuenta, por ejemplo, quieres manifestar una casa. ¿Cuántas habitaciones hay? ¿De qué colores son las paredes? ¿A qué huele? ¿Qué conversaciones estás teniendo? ¿Cómo se sienten, no sé, los materiales? ¿Cómo se siente? Y lo sostienes y estás convencido de que eso es lo que está pasando. Le estás diciendo a tu mente que busque la manera, busque los recursos y que lo transfiera al mundo material. La mente es atemporal, para la mente no existe el tiempo. En el campo cuántico no existe el tiempo como existe acá. En el campo cuántico existe algo que se llama el eterno presente. Entonces, esa es la manera en que nosotros tenemos de cambiar ese sistema de creencias, haciéndole creer a la mente que estamos viviendo lo que de verdad quiero. Nosotros lo que de verdad queremos. Nosotros estamos continuamente dándole órdenes a nuestro subconsciente y esa es la manera que tenemos nosotros de vivir. Nosotros ordenamos, nosotros escogemos dentro de ese campo infinito de posibilidades en el campo cuántico que queremos vivir. Una vez terminamos la meditación y agradecemos con todo nuestro corazón y además sostenemos, tenemos la certeza, aquí es donde viene la famosa fe de la que tanto nos han hablado en religión, y tenemos la confianza, la certeza de que esa escena o de que eso que nosotros observamos va a suceder y lo sostenemos en el tiempo porque nosotros ya escogimos qué queremos vivir. Ahora, a la fuente, a Dios, al amor infinito, a la conciencia universal le corresponde cómo es que se va a dar ese proceso y cuándo. A nosotros no nos interesa. Nosotros lo único que tenemos que hacer es seleccionar y ordenar. A nosotros no nos interesa ni cómo ni cuándo. Evidentemente queremos todo para allá, pero se trata justamente de tener esa certeza de que ya está y que en el momento perfecto el universo nos lo va a dar. Así que por eso es que yo insisto tanto en que tenemos que ser observadores diferentes y por eso es que yo también insisto en que la meditación debería ser una práctica para todo el mundo. Incluso ustedes, si tienen hijos, por favor, infúndanles otra palabra que no sé si se dice. Lo que pasa es que donde yo vivo se habla inglés. Tengo que hacer este paréntesis. Donde yo vivo se habla inglés y ya a veces de tanto hablar el idioma y los que viven en otro país y hablan otro idioma me entienden. Empiezas a confundir las palabras y ya no sabes si te estás inventando palabras o es algo nuevo o si existe. Entonces, bueno, perdón por el paréntesis. Entonces, infundes o, bueno, le enseñas a tus hijos. Eso debería ser algo que deberían habernos enseñado nosotros desde que tenemos uso de razón. No hubiéramos vivido la vida que vivimos tan trágica, una tragicomedia, ¿no? Entonces, por favor, infúndales, cuéntenle a todo el mundo que pueden cambiar su vida. Cuéntenle, no sé, no importa que tengas 80 años, no importa que tengas 7 años. Bueno, digamos que los niños hasta alrededor de los 7 u 8 años, ellos viven en un estado de hipnosis permanente porque ellos están conectados con la fuente. Ellos no tienen filtro, están conectados con la fuente hasta más o menos a esa edad. Que ideal sería que nosotros viviéramos toda la vida con esa capacidad de estar conectados todo el tiempo sin estar como lidiando con este campo 3D. Pero bueno, el caso es que, por favor, empieza a meditar todos los días, 5, 10, 15 minutos al día. Y en la medida en que te vas afianzando con el proceso de la meditación, le vas cogiendo más gusto y lo ideal es que lo hagas 2 o 3 veces al día. Además, que lo hagas
cuando recién te despiertas o cuando te vas a dormir. ¿Por qué? O bueno, en los dos momentos. ¿Por qué? Porque allí es donde se encuentran las ondas cerebrales, digamos, donde bajan más las ondas cerebrales y hay más, o sea, estás más conectado al campo cuántico que al campo físico, ¿sí? Eh, digamos que yo quiero que nos volvamos más conscientes a través de la meditación. Para mí ha sido la herramienta, digamos, más transformadora y la que yo quiero que todo el mundo utilice y que todo el mundo eh, empiece a estar más conectado con su fuente, con su yo superior, con su vórtice, que en el vórtice es donde existe todo lo ideal, todo lo que tú quieres, donde estés conectado con el amor que tú eres. Por eso yo insisto tanto también en que nos reconozcamos y con esto quiero cerrar mi video. Deseo que puedas cumplir todos tus sueños y sobre todo que tengas esa fe de que tú tienes todo el poder de co-creación con tu fuente porque tienes todas las herramientas. Tienes ahora la conciencia, tienes la mente y tienes el amor que tú eres. Así que, de nuevo, gracias por escucharme y sobre todo, gracias por escucharte. Y ya sabes que para sesiones de coaching te dejo la información en la cajita de descripción del video y te deseo un muy agradable despertar de conciencia.